Los herreros usan un martillo, los plomeros una llave francesa, el carpintero alguna sierra. ¿Cuál será la herramienta de los que hacen historia de la música? Bueno, hay varias, pero tal vez hay una que es la más importante, y esta es la periodización. Bueno, tal vez sea una tontería decir la más importante, pero de lo que podemos estar seguros es que sin periodización no hay historia. No hay historia de nada, de la música, de las ideas, de la política, de las frutas. No se puede. Y en la versión de historia de la cultura occidental, la periodización casi siempre viene en forma de línea de tiempo. Así que hoy vamos a hablar de la línea de tiempo de los estilos musicales. Ya estamos listos. Aunque antes, una advertencia. Una línea de tiempo no es la historia. No es la historia de nada. Es un modelo, un instrumento de conocimiento. Y en la historia de la música, como en casi cualquier tipo de historia, una línea de tiempo es un modelo que sirve para clasificar cosas, o mejor dicho, datos del pasado que encontramos en las cosas. Viene bien recordar una frase de Stuart Hall. Las clasificaciones son necesarias, pero manifiestan siempre una relación de poder. Hall estaba hablando del racismo, que no es otra cosa que una espantosa herramienta para clasificar a las personas. Seguro que con la música las clasificaciones son más inocentes, ¿o no? No sé si lo advirtieron antes, pero esta línea de los estilos musicales empieza por la mitad, por la Edad Media. Y claro, es la época del canto gregoriano. Según esta versión de la historia, este es un canto monofónico de una sola melodía, sin acompañamiento, sin instrumentos y con un ritmo monótono y sin pulso. Según dicen, ligado a la palabra, aunque hay muchas formas de decir las palabras. Las mujeres tenían prohibido hacer música. Si tomamos todo esto como cierto, vamos a redundar en ese lugar común que dice que en la Edad Media el poder de la Iglesia era prácticamente absoluto. ¿Y por qué la historia comienza por acá? Bueno, porque de esta época, en realidad de la mitad de la Edad Media, provienen las primeras partituras que conocemos. La notación neumática medieval, que es esa en 4 líneas y con unos cuadraditos como con unas banderitas medio raras. Y para muchos esto es sinónimo de las primeras evidencias históricas de la existencia de música. Complicado. En el mejor de los casos también esta es la época de los trovadores, que cantaban canciones de amor, según dicen también monódicas, aunque cuando las tocan hoy, todo el mundo las hace acompañadas con instrumentos. Bueno, en fin, ¿habrán también los trovadores inventado el amor? En la siguiente etapa, siempre de acuerdo a esta forma de entender la historia, aparece la polifonía, es decir, hay música con más de una nota a la vez. Recordemos que en la Edad Media era una sola melodía. Y por lo tanto aparece la idea de armonía, un concepto que va a ser definitorio para la música occidental, de cualquier clase y tipo. Que además no es cualquier armonía, sino es la de los acordes, y de acordes que se construyen por terceras. Y ahí está la clave del renacimiento musical como estilo. La fecha de comienzo es muy arbitraria, pero más o menos a mediados del siglo XV los compositores de Europa fueron influenciados por sus pares ingleses que justamente usaban la tercera como consonancia y para hacer con ella los acordes. No sé si lo advirtieron a la pasada, pero en esta época aparece otra cosa importantísima, el compositor. Sabemos de quién es la música y por lo tanto la autoridad sobre cómo hay que cantarla y quién puede cantarla. La idea de renacimiento aquí es algo engañosa, porque si bien se recuperan las ideas estéticas de la antigüedad, en el siglo XV o XVI nadie tenía ni la más remota idea de cómo había sonado la música griega antigua. Además recordemos, si en la Edad Media se habían inventado las primeras cosas que eran la notación para saber que existía la música, ¿habría música en la Grecia antigua? Buah. Así que si bien se discute muchísimo de música en el Renacimiento, por otro lado permanecen en la música renacentista muchas ideas y funciones medievales. No es casualidad
que la obra musical más importante que todo músico soñaba poder realizar y con la cual se consagraba como compositor era ni más ni menos que la misa del ritual católico. El barroco la complica muchísimo más, porque desde el año 1600 tenemos dos tipos de música: la vocal, que va a estar dominada por la ópera, el gran género barroco, y la música instrumental, solo para tocar y escuchar con atención, preferentemente sentados y en silencio. De hecho, la fecha de comienzo de este estilo se debe a que la primera ópera del mundo se estrenó en 1601. ¿Y qué hacía que fuese una ópera? Que era una especie de obra de teatro, pero cantada de principio a final, sin diálogos hablados. Y hay algo confuso. Se supone que los que inventaron esa ópera primigenia se inspiraron en el teatro de la Grecia clásica. ¿Pero eso no era del Renacimiento? Sí, pero acá parece que ya no, que era del Barroco. A propósito, estos tampoco tenían ni la más remota idea de cómo había sonado la música de la Grecia antigua, si es que había existido música. Tengamos en cuenta que nadie durante el siglo y medio que abarca el periodo barroco hubiera pensado que hacía música barroca. Esa palabra la usaron los que vinieron después para hablar mal del barroco, porque en realidad el término quiere decir deforme, sobrecargado, hoy diríamos un plomazo. Por alguna razón que esta historia no explica, se impuso luego hablar del barroco como algo de categoría. Yo hago música barroca, vos haces música barroca, no, hacemos música barroca. ¿Pasará lo mismo con el reggaetón algún día? Vaya uno a saber. Tampoco esta historia explica por qué aparece en esta época o en este estilo el virtuoso, la vedette, el que se canta y se toca todo. Y hay todavía más, porque en el barroco se inventa el lenguaje musical, que es la armonía tonal funcional. Sí, la de los acordes que son funciones, la de las clases de armonía, la conducción de voces, los números romanos o la letra de cifrado debajo de los pentagramas. El ritmo es ahora métrico, con un compás definido y lleno de divisiones y subdivisiones, y aparecen formatos de música que van a quedar para siempre, como el concierto o la sonata, entre muchos otros, que usaban los cambios en las intensidades como recurso para generar las distintas partes de las obras. También hay como un ciclo vital en esta historia, porque hay barroco temprano, medio y tardío. Este último es el que justamente sintetiza todos estos cambios y aportes del barroco. Y parece, tampoco sabemos muy bien por qué, que es importante diferenciar entre el barroco italiano, el barroco francés y el alemán. Y todo termina en 1750. ¿Por qué? Porque muere él, The One, sí, Johann Sebastian Bach. Esto quiere decir que acá los compositores ya son como dioses. Y si de dioses hablamos, bueno, qué mejor que el clasicismo, una etapa de la música que se define por el arte de tan solo tres músicos y todos trabajando en una única ciudad, que era Viena. En realidad son 2 músicos y medio, porque después de su tercera sinfonía, Beethoven pasa a ser romántico, que es la etapa siguiente. ¿Que no había nada interesante en el resto del mundo en los 50 años que abarca este estilo? Y vaya uno a saber, porque esta historia tampoco nos lo explica. Lo más importante es que acá todo es más claro y mejor. La armonía, la ejecución instrumental, las orquestas, hasta los sentimientos, que son más mesurados y como elegantes. Las melodías respiran, tienen pausas, se construyen en base a la frase período, que es simétrica, está ordenada y tiene esa cosa de la pregunta y respuesta o antecedente y consecuente. Las funciones armónicas se simplifican y se usan sobre todo las pilares, primero, cuarto y quinto. La sinfonía ya es la reina de la música de orquesta. Y la sonata se transforma de un formato de música instrumental en una forma abstracta, una suerte de guía para componer, un esquema de 3 partes que presenta, desarrolla y reexpone una idea. Es como una suerte de drama en música, una sintaxis autónoma, un lenguaje que ya no necesita de palabras, de un escenario, de personajes. Muy a tono con la dialéctica está todo esto, que es una forma de pensamiento que se pone de moda justamente en esta época. Y ahí, tras cartón, como todo se hace más sutil, inventan el instrumento, el piano. Es como que todo en esta época es lindo, verdadero, bueno. ¿Será por esto que el filósofo Rousseau, que es de esta época también, pensó que así nacían todos los seres humanos? Si en esta época, en otro lugar, había por casualidad, digamos, tráfico de esclavos, seguro que era otro multiverso, nada que ver con el clasicismo, ¿eh? Y ahora sí, el romanticismo es la cumbre de la música del mundo mundial. Por eso,
Si bien se puede discutir si empezó en 1800 o en 1810 o en 1830, como dicen otros, lo que no se discute para nada es que no terminará nunca. Es infinito. ¿Por qué? Porque acá están todos los compositores más importantes de todos los tiempos. Beethoven, Rossini, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Mahler y un larguísimo etcétera. Si conoces algún compositor, seguro que es de esta época. Y seguro que conoces alguna sinfonía. En su música todo era más. La música era más larga, pero también más corta, más fuerte y más suave, con más y con menos acordes, que tenían más notas, más sentimientos, más fuertes, con más sufrimiento y más alegría. Hasta hay una oda. La orquesta tiene más instrumentos, con más notas, más tecnología, más registros. Además de la sinfonía, que por supuesto, como dijimos, sigue vigente, pero además se amplía, una forma muy representativa del romanticismo es el poema sinfónico. Una especie de cuento, pero contado con música instrumental. Una ópera sin actores, sin canto y sin decorados. Solo sonidos, que en esta época, y por su abstracción, se consideran el mejor vehículo para expresar sentimientos. Porque esto es la música desde el romanticismo, ¿o no? Un sentimiento, que además es personal y no colectivo, del genio, que es el que inventa la música. Solo nos interesan sus emociones y buscamos identificarnos con él, con la estrella, nunca es al revés. Por eso acá también aparece una idea de interpretación musical que dice: hay que saber leer las partituras para detectar las verdaderas intenciones del compositor. Es decir, los que tocamos, que somos unos humanos inferiores, debemos aprender arduamente a deducir lo que aquel compositor quiso decir, solo con sonidos, en la partitura. ¿Se imaginan el modelo pedagógico que sale de acá, no? Con tanto genio, ¿cómo no va a ser este el momento de la música más venerado? ¿O será que algo tiene que ver que los que empezaron a contar la historia de la música eran precisamente de esta época y tenían como modelo de la perfección a la música de estos compositores, la de su época? Porque una cosa es ser perfecto y otra es definir la perfección poniendo tus medidas como modelo de tal cosa. Me enredé. Bueno, qué complicado. Ahora, si de complicaciones hablamos, para eso está todo lo que viene después del romanticismo. Aunque es medio al mismo tiempo a veces también. Pero que es lo que algunos llaman siglo XX y otros música contemporánea, aunque lo contemporáneo ya sería ahora el siglo XXI y en cambio la música del siglo XX es más bien algo viejo. ¿Qué sé yo? Acá hay algo que hace que sigamos escuchando las composiciones de, por ejemplo, 1909, que es la fecha en la que se estrenó la primera obra atonal, como si fuese todavía música del futuro. ¿Será que seguimos pensando con la cabeza musical del romanticismo? Como sea, la música del siglo XX no puede encerrarse en un solo estilo, porque es la quinta esencia de la ruptura estética y por lo tanto cada obra parece proponer su propio lenguaje. Es un error pensar que acá hay un estilo atonal, hay un montón de estilos, es como si hubiera explotado la estética musical y hubiera muchas formas y muchas propuestas para poder hacer música. Eso sí, todos compiten por ver quién suena menos romántico. Si se fijan, el esquema que resulta es como una especie de escalerita, ¿no? Vamos de lo más simple a lo más complejo, de lo peor y más aburrido, el canto gregoriano, a lo más desarrollado y más complejo, que es en realidad la armonía del romanticismo. Y bueno, después viene lo que sigue, que es como un post, un apéndice raro, una coda. Pero está claro que en esta línea de tiempo cada estilo va añadiendo y sumando elementos como si fuesen piezas de un rompecabezas que terminan armando el estilo romántico, la cumbre de la música. Todo confluye allí, nada puede escapar. Es fácil comprender que en la línea de tiempo de los estilos musicales hay ganadores y perdedores. Mozart está feliz. En cambio estos muchachos no aparecen ni por asomo. Y estos tampoco. Porque todo es blanco, impoluto, puro. Ojo, los ejecutantes de la música clásica también están ausentes en esta historia. Y como si la prohibición medieval de que las mujeres hagan música siguiera vigente para siempre y toda la eternidad, como pudimos observar, no hay ni una sola mujer en la historia de la música. La imagen del fondo, que reúne a los grandes compositores de todos los tiempos, se parece mucho a un club de caballeros, y bastante misógino, por cierto.
¿Será que no hubo nunca compositores mujeres? ¿Cómo? ¿Que hasta en la Edad Media había mujeres que hacían música? ¿Que la primera imagen de alguien haciendo música en la historia mundial es la imagen de una mujer? ¿Y qué pasó entonces con ellas? La línea de tiempo de los estilos musicales no lo explica. Es fácil advertir las vacancias, los problemas y las injusticias de la línea de tiempo de los estilos musicales. Pero es mucho más difícil entender por qué esto es así y sobre todo, por qué esto está tan presente en todas las clases y los libros de texto de historia de la música y por qué todas y todos y todes seguimos catalogando y clasificando a la música inocentemente a partir de estos estilos. Bueno, esas razones las vamos a dejar para otro video. Entre tanto, vamos a ponerles por acá el enlace a los videos de una serie que estamos haciendo que se llama Músicas en Tránsito y que muestra con datos cuánto hicieron las mujeres en la historia de la música en las más variadas épocas y culturas del mundo. Y ahora sí, los dejamos con la idea de que pensar la música desde la categoría de estilo inevitablemente nos va a llevar siempre a reproducir estas injusticias, estos silencios y estas ausencias. ¿Habrá alguna otra forma de pensar la música? Bueno, lo dejamos pendiente. Hasta la próxima.